El enemigo de nuestra fe se llama el miedo, el temor. Y hoy vamos a la luz de la palabra a desenmascarar cómo opera, cómo actúa y cuáles son las consecuencias y cómo poder ser libres del temor. ¿Cuántos en ese lugar anhelan ser libres del temor? Amén. Muy bien, vamos a empezar leyendo en Romanos 8, del versículo 12 al 17, dice así. Así que, hermanos, deudores somos. Yo creo, vamos a esperar un momento que lo puedan poner en la pantalla, dice así, Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. A la luz de este pasaje vamos a empezar a descubrir diferencias. Hoy día vamos a hacer como una radiografía de estos dos, de la fe y el temor. La fe es aquello que nosotros usamos para alcanzar las promesas que el Señor nos ha dado, mientras que el temor es el que nos lo impide, y lo vamos a ver cómo. El temor opera de una forma muy parecida al miedo, porque los dos te proponen un futuro que veas. La diferencia es que la fe te hace creer en un futuro optimista, en un futuro positivo, mientras que el miedo te hace creer que te va a ir mal, te hace creer que vas a fracasar, que no lo vas a lograr. Entonces los dos te proponen un futuro, los dos te hacen ver hacia adelante, pero uno opera en negativo y el otro en positivo. La diferencia de entre los dos, les voy a enseñar hoy 5 diferencias. La primera la podemos ver en este pasaje que leímos de Romanos y dice así: la fe es un fruto del Espíritu, mientras que el temor es un fruto de la carne. Mis hermanos, la fe se activa cuando nuestro espíritu es fortalecido. Cuando nosotros buscamos de la presencia del Señor y del Espíritu Santo, ¿sí o no que cuando usted sale de aquí un domingo, usted sale pero creyendo que se va a ganar el mundo? ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque salimos con la palabra del Señor, salimos de la presencia del Señor, salimos fortalecidos en nuestro espíritu. Pero al pasar de los días o al momento que nos enfrentamos con la realidad, nuestra carne empieza a hacer su trabajo. Y en la carne empezamos a sentir el miedo. El miedo no lo sentimos en el espíritu. ¿Ustedes han sentido físicamente el miedo? ¿Cuántos han sentido? ¿A dónde se siente el miedo? Se siente aquí en el pecho, en la barriga. Es una obra de la carne. Nuestro espíritu es el que nos ayuda a tener fe, dice Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Dice que el Espíritu está con mayúscula, por el Espíritu aguardamos con fe. Una persona que constantemente está llena del Espíritu Santo puede vivir en fe. El ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con venir un domingo aquí adelante y que me oren y soy llena del Espíritu Santo. Sí somos llenos del Espíritu Santo, pero no podemos limitar nuestra vida y nuestra búsqueda del Espíritu Santo a un domingo, porque las luchas las tenemos a diario, todos los días. Entonces nuestra búsqueda del Espíritu Santo para ser fortalecidos en nuestra fe tiene que ser a diario, todos los días. Porque la vida es como una carrera. Tenemos que vencer constantemente en nuestro espíritu fortalecido. Porque cuando damos rienda suelta a la carne, usted se va a dar cuenta que es cuando más miedo siente. El miedo se siente a diario. Yo hice una pequeña encuesta en mi casa y les voy a hacer a ustedes y ustedes los pueden responder para ustedes mismos. ¿Será que todos los días, aunque sea una vez, decimos, uy, tengo miedo de tal cosa? Tal vez no diga tengo miedo, pero lo siente. Sí, más o menos. Una vez al día, aunque sea. ¿Saben que la Biblia dice 365 veces exactamente no temas? Qué coincidencia tan
Extraña, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo me puse a meditar. ¿Será que todos los días sentimos miedo? Se los dejo para meditar. Pero todos los días somos expuestos a en nuestra carne sentir miedo. Ahora, en la carne habla acerca de nuestras pasiones desordenadas, habla acerca del pecado. ¿Saben que la primera vez que se registra que el hombre tuvo miedo fue cuando pecó? Los deseos de la carne, las pasiones desordenadas son las que te llevan a tener miedo. Quiere decir que entre más somos expuestos a las pasiones de la carne, más expuestos vas a ser a tener miedo. Así que mucho ojo, tú puedes saber eso. El miedo se siente en el cuerpo de tal forma, les voy a preguntar, ¿alguna vez se les ha aflojado el estómago por miedo? La verdad, sí. ¿Qué más nos pasa por miedo? ¿Es una angustia, un dolor en el pecho? ¿Les ha pasado? En el cuerpo se siente el miedo, pero en el espíritu se vive por fe. ¿Qué eres tú? ¿Eres más carne o más espíritu? Te lo dejo para meditar, pero yo sé que al salir de ese lugar vas a salir desafiado a vivir en el espíritu. Mis hermanos, cuando esa palabra tocó mi corazón, me pude despojar de pensamientos de temor que venían. Yo dije, esa no es la realidad para mí. La realidad para mí es que yo viva libre. Y ahí voy al segundo punto. El segundo punto que veíamos en Romanos es que los deseos de la carne nos llevan a una esclavitud, mientras por el Espíritu somos libres. Quiere decir que cuando vivimos en fe, vivimos en libertad, vivimos como hijos de Dios, mientras que cuando vivimos por la carne, en miedo, vivimos esclavos. Dice ahí que no somos llamados a vivir otra vez por el espíritu de esclavitud, del temor. El espíritu de temor te esclaviza, no te deja ser libre. ¿Libre o esclavo? ¿Hijo o esclavo? ¿Sabes que el hijo sabe pedir? El hijo va y le pide al papá, papi, dame ni sé qué, que quiero. ¿Sí o no que así son los hijos? El hijo no dice, uy, ¿será que mi papá me va a dar hoy día de desayunar? Eso dice un hijo en su casa. Mi hijo abre la boca y dice, abre los ojos y dice, tengo hambre. ¿Sí o no? Los varones, los hijos varones viven con hambre. Pero el hijo no tiene miedo de decir, ¿será que si le pido comida a mi mamá me va a dar? ¿Eso piensa un hijo? No. El hijo pide con libertad. Y eso es fe. Si tú eres hijo de Dios, que puedes vivir en libertad, activando la fe, tú le vas a poder pedir libremente a tu Padre todo aquello que necesitas. Porque en la Biblia Él nos deja constantemente ver que Él te va a dar todo lo que pidas en su nombre. Que si pides no dudando, vas a recibir todo lo que le pidas. Pide como hijo, pide con libertad, pide por fe. Te voy a contar una historia. La historia del hijo pródigo, ¿se recuerdan de él? No me voy a centrar en él, todos sabemos cómo hizo. Él le pidió al papá toda su parte, él pidió como hijo. Ahí no estuvo lo malo estuvo en que se fue apartado de su papá y se malgastó todo porque estaba apartado de su papá. En vicios, en borracheras, se lo gastó. De eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de qué pasó cuando él volvió. Cuando él vuelve a su casa, el papá lo abraza, le da un beso, le hace una gran fiesta, le da anillo, ropa, zapato, todo como un padre da a su hijo. Y él, como se sabía hijo, lo disfrutó y se mataron al becerro más gordo, hicieron fiesta porque era hijo. Él podía estar en libertad porque conocía la misericordia de su padre, por eso volvió a casa. Pero viene su hermano, que nunca se había ido de casa, que no podía vivir en libertad. Aún estando en la casa de su papá, toda la vida no había aprendido a pedir como hijo. Aún estando en la casa, él vivía bajo la carne. ¿Saben por qué? Porque él cuando vio a su papá celebrando, él se amargó. Él tuvo envidia. Él se frustró. Y él no quiso entrar a la fiesta. Y cuando su papá sale, le pregunta, ¿qué pasa? Y él le dijo, echa la víctima, le dice, por mí nunca has matado ni un cabrito para que me lo coma con mis amigos. Y el papá le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo.
pero él no vivía en libertad para pedir. Porque ¿sabes qué? El miedo no te deja pedir con libertad. Porque crees que esa enfermedad, ya va a ser cáncer. Cualquier cosa que pasa y tengo miedo. ¿Sabes por qué? Porque no sabes pedir con libertad a tu Padre, que Él ha prometido que Él te va a sanar de aquella enfermedad. Entonces tú puedes pedir como hijo, con libertad: Padre, sáname de esa enfermedad. No tengo para pagar las deudas a fin de mes. Bueno, tenemos que ser mejores administradores. Pero como hijo, pídele a su Padre que le va a proveer. Pidamos todo aquello que necesitamos, porque la Biblia dice que si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Tenemos que pedir con libertad a nuestro Padre, que Él nos lo va a dar. Segundo punto que tenemos aquí: en la fe nos hace libres, nos hace hijos, el temor nos esclaviza. Número 3, tengo aquí: la fe te hace alcanzar promesas, el temor te pone un lazo que te paraliza. Romanos 8:17 dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice aquí que nos hace alcanzar promesas como herederos, porque somos hijos. La segunda es que el temor nos paraliza, lo podemos ver en Proverbios 29:25, dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pone lazo. En otras traducciones explica que es como una trampa donde los animales caen. Yo quería hacer una ilustración hoy día. Esperemos que me vaya mejor que en Sambo. Ya les voy a explicar por qué. Tengo muchos personajes que vamos a usar en esta ilustración. Primero necesito a 2 voluntarios del público. 2 voluntarios. ¿Pueden ser ustedes 2 que son hermanos? No, usted está corriendo. Bueno, usted venga, usted me va a servir, venga. Aquí está, son 2 voluntarios, son 2 hermanos. Pónganse los 2 del lado de acá. Ellos van a correr la carrera de la vida. La vida es como una carrera. Dice la Biblia que hay que correrla de tal forma que obtengamos el premio. Muy bien. El apóstol al final dijo: he corrido la buena batalla, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. ¿Qué necesitamos para esa carrera entonces? Fe. Pero como hoy estamos viendo la fe versus el temor, uno va a tener fe. ¿Y cuál creen que va a tener temor? De correr. Dios es perfecto, ¿verdad? Muy bien, aquí le presento a mi compañero que va a correr con fe y el que va a correr con temor. De verdad te va a dar miedo correr, ¿sí o no que te da miedo correr ahorita? La verdad. Pónganse en posición de carrera, van a correr hacia allá. Y voy a pedir que al final pongamos 2 trofeos, si los tienen ahí, porque en toda carrera hay premios, ¿verdad? Muy bien, allá mira, si me ayudas poniéndolos al final de la carrera. Perfecto. Uno al frente, que cada uno se lleve un trofeo. Acá, mire, están los competidores. Uno al frente de cada uno. Perfecto, muy bien. Pero para que esta carrera sea interesante, para que él tenga fe y él tenga miedo, vamos a llamar a 2 entrenadores. El entrenador que va a entrenar al que tiene miedo, venga por favor con lo que le pedí que traiga. Y el entrenador que tiene fe, traiga la palabra del Señor. ¿Quién es quién? ¿Quién tiene cara de ser miedo? A ver, Jorge, claro. Pastor, póngase, usted lo va a entrenar a él, usted tiene que estar como entrenador. Usted sí era la fe, pastor. Usted es el personaje de la palabra. Él me enseña a mí la palabra desde que yo tengo 14 años, así que por favor denle un aplauso al pastor Moisés. Esa es mi Biblia personal, la que yo leo cada noche. Así que la traje por eso. Y acá el miedo, ¿qué tiene el miedo en sus manos? ¿Qué leímos en Proverbios? Tiene un lazo. Si se ponen acá para que se vean mejor, para que la luz los alumbre mejor. Aquí, ahí está bien. Muy bien. Entonces, vamos a correr la carrera. Digamos que ustedes tienen propuesto casarse. El Espíritu me lo revela, que están buscando. Pastor Moisés, si usted es las promesas del Señor, ¿qué le va a decir este joven como ese entrenador basado en la palabra? Hola.
Muy bien, ahí estamos. Yo le diría que la Biblia dice, mírame bien, pero tienes que mirarme. La Biblia dice que los jóvenes flaquean y se caen, se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Corre por ese trofeo, corre que te vas a casar. Muy bien, deja ese trofeo ahí. Ahora vuelve, vas a correr otra carrera luego. Ahora, ¿qué le va a decir el miedo a este joven? Yo diría que por gusto se va a casar, que el compromiso es difícil, que le pueden traicionar, ¿verdad? Que es difícil confiar en alguien más, que es mejor estar solo, porque así va a vivir más tranquilo, sin compromisos, sin estrés. No es que el estrés sea el matrimonio, por si acaso, quiero recalcar. Está siendo libre el pastor Jorge. Que es difícil tener familia, que es más gasto. Por gusto. Muy bien. Ya pare, pastor, que vamos a llorar todos. ¿Qué mejor es vivir solo? ¿Ustedes creen que él va a poder correr esa carrera? Pero se va a quedar. No corras. ¿Qué va a pasar si él quiere correr? Se va a caer. Y así en las diferentes carreras que tenemos en la vida, pastor, una más, digamos que él ya tiene hijos, dele una palabra para el adulto. Muy bien, para hijos. Hijos, esposa, él ya está casado y tiene hijos. Esfuérzate, dice pastor. la palabra de Dios, tú que eres un hombre que tiene familia, que tiene mujer, que tiene 5 hijos, vamos a declarar proféticamente, amén. La palabra dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No te faltará dinero para darle a tu familia, no te faltará amor para darle a tu mujer, no te faltará dirección para darle a tus hijos, nada te faltará, hombre de Dios. Amén, corre esa carrera, corre con todas tus fuerzas, vas a tener el premio porque escuchas las promesas del Señor. La última carrera, por favor, este hombre casado, dele palabra miedo. Ay, los hijos. Así habla el miedo. Los hijos son mucho gasto. Ya nacieron. Ah, ¿ya nacieron? Sí. Uy, no, criarlos va a ser muy difícil, de verdad. ¿Qué pasa si no están cerca del Señor? ¿Qué pasa si meten drogas? ¿Qué pasa si toma malas decisiones y después termina su vida y destruye su vida? De verdad, no. Los hijos pueden crear problemas para el matrimonio, puede hacer que tu matrimonio se divorcien, de verdad, vienen muchas cosas difíciles para tu vida. El miedo es actuación. El miedo le diría, tu mujer te va a dejar, te van a poner los cachos. Es que él no escucha el miedo, entonces no sabe lo que el miedo dice. Pero esas son las palabras que el miedo nos hace. ¿Cómo vivirá ese hombre en su matrimonio? Cojo, dicen. Cuando ya está cojo. Un aplauso, por favor, para la ilustración que tuvimos acá. Saben que por más que parezca gracioso, la vida es así. La vida la vivimos de 2 opciones, o la vivimos atados y paralizados por el miedo, porque el miedo nos paraliza. El miedo nos lleva a tomar malas decisiones. La fe nos hace correr de tal forma que alcanzamos todos los premios que Dios tiene para nuestra vida. La vida no es fácil. No le estoy diciendo que no hay problemas, les estoy diciendo que con la fe en las promesas del Señor vamos a heredar todo lo que Él nos ha prometido y vamos a vencer, casa de fe. ¿Qué carrera tienes que correr hoy? Tienes la carrera de sacar adelante tu negocio, tienes la carrera de conseguir un trabajo, tienes la carrera de permanecer en tu trabajo. ¿Qué necesitas? Que el miedo se calle para que tú puedas escuchar lo que Dios ha prometido para ti. Dice la palabra del Señor que Él te va a poner por cabeza y no por cola, que tú darás prestado y que no pedirás prestado. Tal vez en tus finanzas estás atado. Tal vez en tus finanzas tú dices, miren, yo no quiero ni hacer ni cuentas porque no quiero saber cuánto debo. ¿Sabes a lo que te lleva eso? A endeudarte más.
Porque si tú no miras sin temor, no puedes tomar buenas decisiones. Tú tienes que desechar el temor para actuar, para empezar a dar pasitos. Tal vez él no podía empezar corriendo, tal vez con pocos pasos, pero cuando se es libre del temor, él va a poder correr la carrera. Tú vas a poder correr esa carrera que el Señor tiene para ti. Cuarta diferencia, la fe te hace creer en la palabra de Dios, mientras que el temor te miente. Hebreos 6:12 dice: a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. ¿Sabes que hay promesas de Dios para tu vida que están para que las heredes por medio de la fe? Hay promesas de Dios que Él tiene preparadas para que tú las heredes. El temor te miente. ¿Sabes por qué el temor te miente? Porque el padre de mentiras es Satanás. Y él, cuando le mintió a Adán y Eva para que pecaran, fue cuando entró por primera vez el miedo. Adán le dijo a Dios: tuve miedo y me escondí. ¿Sabes por qué? Porque el miedo vino a causa del pecado que entró por una mentira. Siempre cuando tú escuches el miedo, quiero que sepas que te está mintiendo. Cuando el miedo te dice: te vas a morir, te está mintiendo. Porque la palabra del Señor dice que te ha dado vida y vida en abundancia. Cuando el miedo te dice: te va a dar un cáncer, es una mentira. Cuando el miedo te dice: tu empresa va a quebrar, es una mentira. Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas prosperado en todo. Esa es la verdad de Dios. Por eso tú tienes que hacer un ejercicio de creer la palabra, de tomarla, de escucharla. Escucha prédicas entre semanas. Fortalece tu espíritu para poder heredar las promesas que el Señor tiene para ti. Amén. ¿Qué hacemos con las mentiras? Las callamos en el nombre de Jesús. La fe te lleva a pedir en oración. ¿Sabes que cuando tú tienes fe, tú oras? Un indicador de que eres un hombre de fe es un indicador que eres un hombre de oración. Una mujer y un hombre de oración que buscan lo que necesita su casa en la presencia del Señor en oración. Un indicador de que eres un hombre que vive por el miedo es si tú pasas constantemente criticando, constantemente comparando. Como el hermano del hijo pródigo se comparó. Hay otro ejemplo, ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, cuando a uno le dan 5, al otro 2 y al otro 1, y les vienen a pedir cuentas, el que solo tenía 1 le dice así al Señor, le dice así. En Mateo 25:24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Sabes que el miedo te lleva a hablar en contra de tu autoridad, te lleva a criticar a tu autoridad, te lleva a hacerte víctima, te lleva a esconder tus talentos, a no ver tu propio potencial, a no saber que tú sí tenías la capacidad de multiplicar lo que Dios puso en tus manos, pero el temor te hace creer que no puedes, porque el temor te miente. El temor te lleva a ver una realidad con ese filtro que es distorsionada a la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es que tú seas prosperado, que multipliques de 5 talentos a 10, de 2 a 4, así sea de un talento, que lo multipliques a 2, no que lo escondas. Así que cuando tú estás en una actitud en tu vida de queja, de inconformidad, de frustración, estás muy expuesto a que el miedo esté operando en tu vida. ¿Cómo salir del temor y pasar a vivir en fe? Vamos a ver 3 consejos prácticos de cómo salir del temor y vivir por fe. Lo primero es el arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque es una obra de la carne. Arrepentimiento significa, en el original metanoia, cambio de mentalidad. Quiere decir que yo tengo que ver al miedo o al temor de una forma diferente como la estoy viendo ahora.
no se puede apoderar de ti. Tú tienes que saber que tú eres más fuerte y más firme. Tienes que ir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Yo no quiero vivir creyendo estas mentiras de derrota para mi vida, porque esa no es la configuración que Dios hizo para ti. Necesitas tener un cambio de mentalidad y decir: Señor, yo quiero identificar el temor y desecharlo de mi vida. Yo no quiero más las prácticas del temor, porque el temor te lleva a vivir tomando pastillas para la ansiedad, porque como es algo en el cuerpo, el sistema nervioso se altera y no vives libre y feliz, vives dependiendo. Y si la ansiedad, y entonces tengo un ataque de pánico, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que desecharlo de tu vida y decirle: Señor, esto no va más conmigo. Yo quiero vivir en tus promesas, vivir en tus pensamientos que son más altos que los nuestros. Yo quiero caminar en tus caminos que son más altos que los míos. Yo quiero caminar en las alturas que tú tienes para mi vida. Casa de Fe, necesitamos despojarnos del miedo. Necesitamos despojarnos del temor y decir: esto no va más con mi vida. Porque el miedo no está diseñado para los hijos de Dios. No eres llamado a vivir en temor. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Tienes que saber cuándo parar en esos pensamientos que te llevan al temor. En una ocasión me enseñaron a cómo controlar, en un curso que estaba, me enseñaban para las relaciones matrimoniales, me decía que cuando uno tiene enojo, uno tiene que saber cuándo parar y cuándo salirse de una conversación. Y no es que yo paso por eso, ¿verdad? No es que me vivo peleando, pero en el seminario me enseñaban y decía que el enojo se siente en la espalda. Y que así como el enojo se siente, usted tiene que saber entonces que si ya está con el enojo, tomo acción. Me callo, me salgo de la conversación hasta que se me baje el enojo. Es un paréntesis, es un tip que lo pueden usar en las relaciones interpersonales. De la misma forma es con el miedo. Dice aquí: despojándose. Sabes que cuando tú empiezas a sentir el miedo, tú tienes que saber cuándo parar. Tú tienes que saber cuándo ya no darle más rienda suelta a ese pensamiento y decir: hasta aquí. Y métete, yo creo que ese es mi segundo consejo, y métete a la palabra del Señor y toma lo que Él dice. Es un ejercicio de cambiar una mentira con una verdad. El segundo consejo para cambiar el temor por fe es dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de esclavitud, sino espíritu de amor, de poder y dominio propio. No te ha dado el Señor espíritu de cobardía, espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tú puedes dominar tus pensamientos. Tú puedes dominar lo que sientes. Tú no eres una víctima del miedo, no. Tú no eres una víctima de mis pensamientos. Es que en mi familia todos se han muerto de eso, entonces seguro este dolor en el pecho me va a dar un infarto. No eres víctima. Tienes dominio propio para pararte y pensar lo bueno. Filipenses 4:8 dice: ¿en qué puedes pensar? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Yo me tengo que hacer ese filtro en mis pensamientos, es decir, a ver, estoy pensando todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si estás pensando en eso, no vas a vivir con miedo. Si tú estás pensando en lo justo, en lo bueno, no vas a vivir con miedo. Cambia tus pensamientos, casa de fe. Cambia tus pensamientos. Tienes que aprender a identificar hasta cuándo decir: yo este pensamiento me levanto. ¿Sabes lo que puedes hacer? Sal a correr, sal a caminar. Toma decisiones que te van a ayudar a aplacar ese temor, ese miedo o esa ansiedad que tengas en tu cuerpo, porque no es la voluntad de Dios para tu vida. Haz algo, sal y camina aunque sea si no sabes correr.
pero tienes que dar pasos hacia tu libertad. Último consejo, los veo animados, sé que van a poner en práctica cada consejo. El último consejo, busca las promesas del Señor. Yo les decía hace un rato que por cada pensamiento de temor, ¿saben lo que tienen que hacer? Buscar una promesa del Señor en Google, promesa para la ansiedad, promesa para la enfermedad, promesa. Miren, Google es la mejor concordancia que existe. Usted pone lo que necesita y le sale el versículo. Agarre esa promesa y repítala. Póngala como un sello sobre ese miedo. Cambie una mentira con una verdad del Señor. Haga ejercicios prácticos. Busque las promesas del Señor. Agárrese fuerte de esas promesas, porque las promesas del Señor dan vida. Agarre las promesas del Señor.